Bienvenidos a Lo Nunca Contado. ¿Alguna vez has oído hablar de construcciones tan grandiosas que desafían la lógica? Monumentos construidos con riquezas inimaginables que desafiaron al tiempo y cayeron misteriosamente? ¿O que esconden secretos que la ciencia aún intenta explicar sin éxito? La Biblia menciona algunas de las edificaciones más impresionantes de la historia, y cada una de ellas guarda un misterio oculto, un mensaje perdido o una verdad que pocos se atreven a investigar. En este video te embarcarás en un fascinante viaje a través de 5 de las construcciones bíblicas más increíbles y los secretos que ocultan. Pero mantente alerta. La última en la lista desafiará todo lo que creías saber y puede dejarte sin palabras. ¿Estás listo para explorar los misterios que unen la fe, la historia y la arqueología? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva sobre el pasado y el futuro. ¿Alguna vez has imaginado lo que sería construir un barco gigantesco sin tecnología moderna, sin grúas, sin sierras eléctricas, solo madera, manos callosas y una fe inquebrantable? Eso es exactamente lo que hizo Noé. Y siglos después, su historia sigue intrigando a científicos, arqueólogos y a aquellos que creen en lo imposible. La Biblia nos revela que en una época de extrema corrupción y caos en la tierra, Dios eligió a un hombre para una misión que parecía imposible: construir un refugio colosal para salvar a su familia y a representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora imagina la escena. Noé recibe esta orden divina, empieza a cortar madera, tallar uniones y diseñar compartimentos. El trabajo era agotador. Décadas de construcción bajo el sol abrasador, enfrentando burlas, dudas y la carga de ser responsable de preservar la creación de Dios. Pero el arca no era un simple barco. Sus dimensiones eran gigantescas, aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Para que te hagas una idea, tenía casi el tamaño de un barco de carga moderno, todo hecho de madera de gofer y recubierto con brea para resistir las aguas. Ahora piensa conmigo, ¿cómo logró Noé esta hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los animales dentro del arca? Y, sobre todo, ¿realmente hubo un diluvio capaz de cubrir montañas? ¿Mito o realidad? La ciencia intenta responder. Geólogos e historiadores han encontrado evidencia de una inundación masiva en la región mesopotámica. Los estudios sugieren que, hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido grandes áreas, dando origen a la tradición de un diluvio global. Pero lo que más llama la atención son los supuestos hallazgos del arca en sí. En el año 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat e identificó una formación similar al casco de un barco. Desde entonces, varias expediciones han intentado confirmar si los restos de la embarcación de Noé están allí. Algunas misiones han encontrado piezas de madera petrificada e incluso estructuras geológicas consistentes con una gran nave. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es realmente el arca de Noé? La ciencia aún lo debate. Mientras tanto, la fe permanece inquebrantable. Imagina estar frente a una ciudad rodeada de murallas colosales, tan gruesas e imponentes que parecían infranqueables. Una fortaleza construida para resistir cualquier enemigo, protegiendo a sus habitantes de cualquier amenaza externa. Ahora trata de visualizar lo imposible. Esas murallas no caen por arietes, explosivos o máquinas de guerra. Se derrumban por algo mucho más enigmático: el sonido de trompetas y gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad y escenario de uno de los eventos más misteriosos y controvertidos de la Biblia. Un acontecimiento tan extraordinario que aún desafía la lógica e intriga a científicos e historiadores. Pero, ¿realmente sucedió esto? Y lo más importante, ¿qué dice la ciencia sobre este impresionante colapso? Según los relatos bíblicos, Jericó era una ciudad fortificada, protegida por murallas tan altas y robustas que cualquier ataque parecía prácticamente imposible. Para los israelitas, que habían vagado por el desierto durante 40 años, conquistarla parecía un desafío insuperable. Pero Dios tenía un plan que desafiaba todas las estrategias militares conocidas. El ejército israelita recibió una orden peculiar: marchar alrededor de la ciudad una vez al día en completo silencio durante 6 días, sin ataques, sin armas, solo una marcha silenciosa, como esperando una señal invisible. El 7º día, algo diferente debía ocurrir. 7 vueltas alrededor de la ciudad, trompetas
trompetas resonando en el aire y un grito unificado de todo el pueblo. Y entonces, de repente e inexplicablemente, las murallas simplemente se derrumbaron. No por máquinas de guerra, no por terremotos predecibles, solo por el sonido. Ahora detente y piensa, ¿es eso posible? ¿Cómo podrían una simple marcha y el sonido de trompetas derribar murallas tan resistentes? A lo largo del siglo XX, arqueólogos comenzaron a investigar Jericó en busca de respuestas. Y ahí es cuando la historia se vuelve aún más interesante. En la década de 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon realizó una excavación detallada en la región y descubrió algo impactante. Efectivamente, había ruinas de una gran muralla que parecía haberse derrumbado de forma repentina. Pero la parte más sorprendente fue que la evidencia sugería que las murallas cayeron de adentro hacia afuera. Esto era algo completamente inusual. Normalmente, cuando una ciudad es invadida, las murallas son derribadas desde afuera debido a los ataques. Pero en Jericó, el colapso parecía haber venido desde dentro. Esto coincide con el relato bíblico. Las murallas no fueron derribadas por fuerzas humanas, sino por algo mucho mayor. Pero, ¿y si hay una explicación natural para este evento? Algunos investigadores sugieren que un terremoto pudo haber sido la verdadera causa del colapso. De hecho, Jericó se encuentra en una falla geológica, y los temblores son relativamente comunes en la región. La idea del terremoto podría tener sentido si no fuera por un detalle crucial. ¿Cómo pudieron Josué y los israelitas predecir exactamente cuándo ocurriría un terremoto? Y más aún, ¿cómo pudo haber ocurrido exactamente en el momento de los toques de trompeta y los gritos de guerra? Si un terremoto fue el responsable, entonces tendríamos que admitir una sincronización casi imposible. ¿Podría este ser uno de esos casos donde la ciencia y la fe se encuentran? ¿Qué pasaría si Jericó cayó debido a un evento mucho más allá de lo que podemos explicar? Una cosa es segura: la historia de Jericó sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología bíblica. Pero prepárate, porque la siguiente estructura que exploraremos es aún más misteriosa y desafiante. Imagina un templo tan imponente que su sola descripción parece sacada de una historia de fantasía. Un edificio bañado en oro, con columnas gigantescas, puertas de bronce y una sala interior tan sagrada que solo una persona podía entrar en ella una vez al año. Este es el Templo de Salomón, la joya arquitectónica de la antigüedad, una construcción que no solo sirvió como el centro espiritual de Israel, sino que también guardaba uno de los objetos más enigmáticos de la historia, el Arca de la Alianza. La Biblia describe cómo el rey Salomón, en su deseo de honrar a Dios, ordenó la construcción de un templo magnífico en Jerusalén. Su diseño era detallado y simbólico. La estructura principal tenía aproximadamente 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Aunque en comparación con otros templos antiguos su tamaño era modesto, su riqueza y significado lo hacían incomparable. Se usaron enormes bloques de piedra cuidadosamente tallados, madera de cedro traída desde el Líbano y oro en cantidades inimaginables para recubrir el interior. Los relatos bíblicos mencionan que en el lugar santísimo, la zona más sagrada del templo, se guardaba el Arca de la Alianza, un objeto envuelto en misterio y poder que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. A lo largo de los siglos, el Templo de Salomón se convirtió en el centro de culto de Israel, hasta que, en el año 586 a.C., fue completamente destruido por el ejército babilónico de Nabucodonosor II. Todo fue arrasado, pero algo desapareció sin dejar rastro: el Arca de la Alianza. Desde entonces, arqueólogos, historiadores y exploradores han buscado su paradero sin éxito. Algunos creen que fue escondida antes de la destrucción del templo. Otros dicen que fue llevada a Egipto, Etiopía o incluso enterrada en algún lugar secreto bajo Jerusalén. Pero aquí surge una pregunta intrigante: ¿existió realmente el Templo de Salomón? Durante mucho tiempo, los escépticos argumentaron que no había pruebas arqueológicas que confirmaran su existencia. Sin embargo, en las últimas décadas, hallazgos en Jerusalén han revelado inscripciones antiguas y estructuras que coinciden con la descripción bíblica del templo y su época. Aún así, el mayor misterio sigue sin resolverse. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? ¿Se encuentra oculta en algún lugar del mundo? ¿O su poder fue demasiado grande para permanecer en la tierra? El Templo de Salomón es más que una construcción. Es un símbolo de fe, riqueza y un enigma que aún nos desafía. Pero ahora, vayamos aún más atrás en el tiempo, a la época en la que una civilización colosal construyó una estructura tan gigantesca que algunos creen que solo pudo haber sido levantada con ayuda divina.
divina. Nos adentramos en la Torre de Babel. Según el relato bíblico, en una época en la que toda la humanidad hablaba un mismo idioma, las personas decidieron construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, un desafío directo a Dios, un intento de alcanzar lo divino con la propia fuerza humana. Pero algo sucedió. Dios confundió sus lenguas, haciendo que ya no pudieran entenderse entre ellos, y la construcción quedó incompleta. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Pudo haber existido realmente la Torre de Babel? Algunos historiadores y arqueólogos creen que la historia de Babel se basa en estructuras reales de la antigua Mesopotamia, como los zigurats, enormes templos escalonados construidos por los babilonios y asirios. Uno de los más famosos es el zigurat de Etemenanki, en la ciudad de Babilonia, que algunos creen que pudo haber sido la inspiración para la historia bíblica. Este zigurat tenía aproximadamente 90 metros de altura, una hazaña arquitectónica increíble para la época. Sin embargo, fue destruido y reconstruido varias veces hasta desaparecer por completo. Pero lo más intrigante es que en inscripciones antiguas se menciona que los trabajos de reconstrucción fueron interrumpidos de forma abrupta. ¿Coincidencia con la historia bíblica? ¿O realmente hubo un evento que hizo que la humanidad se dispersara y sus lenguas se confundieran? Hoy, las ruinas de Babilonia siguen siendo un testimonio de una civilización avanzada, y la historia de la Torre de Babel sigue siendo uno de los relatos más fascinantes de la Biblia. Pero ahora llegamos a la última construcción de nuestra lista, y esta puede cambiar tu percepción de la historia y la fe para siempre. Una estructura que, aunque ha sido ignorada por muchos, podría ser la clave de un misterio aún mayor. Hablamos del Nuevo Jerusalén. Diferente a todas las anteriores, esta no es una construcción del pasado, sino una promesa del futuro. Según el libro de Apocalipsis, en el fin de los tiempos, Dios creará una nueva ciudad, una Jerusalén celestial que descenderá del cielo, una ciudad de proporciones inimaginables, con murallas de jaspe, calles de oro puro y 12 puertas resplandecientes, cada una hecha de una sola perla. Pero lo más impresionante es su tamaño. La Biblia describe que tendrá una forma cúbica, con una longitud, anchura y altura de aproximadamente 2.200 kilómetros cada una. Para que te hagas una idea, sería una ciudad más grande que muchos países enteros. Algunos creen que esta descripción es simbólica, representando la perfección y la presencia de Dios entre su pueblo. Otros piensan que podría ser una estructura real, una ciudad celestial que descenderá a la tierra en el momento final de la historia. Cualquiera que sea la interpretación, el Nuevo Jerusalén es la última y más grandiosa de todas las construcciones mencionadas en la Biblia, no hecha por manos humanas, sino por el mismo Dios. Y así concluimos este viaje a través de las construcciones más impresionantes de la Biblia. Cada una de ellas encierra un misterio, un mensaje y una prueba de que la historia de la humanidad está entrelazada con lo divino. ¿Cuál de ellas te impresionó más? ¿Crees que estos relatos son meros mitos o tienen una base en la realidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre los grandes misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.